Hola a todos, hoy vamos a hacer una receta de puñetes rellenos de pipián de frijol con salsa de chapulines. Nuestros invitados son el epazote, 5 tomates bien maduros, media cebolla blanca y 2 dientes de ajo, unos 8.000 tomates, 4 chiles serranos, aproximadamente 3 puños de pepitas de calabaza, también 9 chiles tuxtla, 2 puños de chapulines bonitos y gorditos. Masa de maíz nixtamalizado. Si quieren aprender a hacer esta masa pueden entrar en mi tutorial en el canal de YouTube Teocinte. También tasajo, que es un corte muy delgadito, hoja santa para bendecir el plato y una hierba fresca que no puede faltar en la mesa de los oaxaqueños, el chepiche. Lo que vamos a cocinar a continuación es en realidad una combinación de varias recetas oaxaqueñas. Y empezamos con lo más tardado, que son los frijoles. Vamos a ponerlos a hervir con tomate, ajo, cebolla y las hierbas. El epazote, que es un elemento muy común para condimentar los frijoles, y además el chepiche, que por lo general se come crudo, pero ahora lo vamos a usar para condimentar el pipián. Tiene un sabor muy fuerte y un aroma súper intenso, pero el retronasal que te deja es potentísimo. Cuando recién había conocido el chepiche, lo asocié enseguida con el wasabi. Esta receta del pipián de frijol es del pueblo de Jutla de Crespo, según tengo entendido. Ponemos todo eso a hervir en una olla a presión y lo que voy a hacer a continuación es curar de nuevo mi comal de barro, porque lo he estado usando mucho y está hecho mierda. Lo único que hay que hacer para curar un comal es pincelarlo con una mezcla de agua y cal mientras el comal siga caliente. Esto nos ayuda a proteger el comal y se vuelve así antiadherente. Si bien la cal no es un ingrediente alimenticio como tal, ha sido siempre un elemento esencial en la vida y en la gastronomía de los mexicanos. A mí en lo personal me encanta cocinar con barro. Es muy diferente cocinar en barro que cocinar en hierro, aluminio o acero inoxidable. Obviamente el sabor cambia muchísimo. Si en la casa no tienen un comal, pueden usar un sartén, pero yo les recomiendo que se procuren un comal. Una vez que esté bien curado, con la ayuda de una escobeta o un trapo sacudimos para desechar cualquier residuo de cal. Y como pueden ver, esto queda como nuevo. Listo para empezar a tostar las pepitas de calabaza. A medida que vayan agarrando color, van a empezar a explotar como si fueran palomitas o pororó, o pochoclo, o como le llamen en cada país. Y esto es algo que admiro mucho también de la cocina mexicana, que tratan de aprovechar al máximo todas las partes de un ingrediente. Nunca voy a entender por qué en Paraguay no comemos las semillas de calabaza, siendo que ahí abundan las calabazas. Las pepitas ya las compré peladas porque soy un flojo para hacer ese trabajo. Y además no sé hacerlo bien. Este es el elemento principal para que un pipián se considere pipián. El color que agarra esto es hermoso y el aroma que larga es increíble. Y ahora vamos a tatemar los chiles tuxtla. Estos chiles cuando están frescos tienen unos colores muy bonitos. A veces tienen varios colores como negro, verde y amarillo. Ya cuando maduran y se secan quedan rojitos. Tienen un sabor delicioso y no pican demasiado. A esto lo vamos a dejar con las pepitas en agua caliente para que se remojen, aproximadamente 10 minutos. Y aprovechando que tenemos el comal caliente, vamos a poner los chapulines para regenerarlos. ¿Y por qué digo regenerarlos? Estos ya están cocidos al mojo de ajo con limón. Lo que quiero es devolverle textura y crocancia e intensificar sabores. La entomofagia o ingesta de insectos era una costumbre muy común en la vida precolonial. Y aunque es una costumbre y una dieta prehispánica, aún no se ha perdido. En México aún se consumen 350.000 toneladas de chapulines al año. Y muchos aseguran que son la proteína del futuro porque en realidad tienen más proteína que la carne de res. Esto se trata de una carne magra con muchas propiedades nutricionales. Este amiguito se alimenta de alfalfa, flores y hojitas de frijol. Y ahora continuando con la salsa, yo voy a usar este alambre que normalmente usamos para voltear tlayudas. Y voy a hacer una pequeña pila con los 1000 tomates y el ajo para poder asarlos a fuego directo. Si en casa tienen una parrilla o un grill que les dé acceso a esta cocción con fuego directo, mejor. Si tienen un alambre viejo y feo como el mío, también está bien. Nuestra intención aquí es conferirle un sabor ahumado a la salsa. A esto no hay que tenerle miedo. El miltomate tiene que quedar negrito y muy chamuscado. ¿Quieren probar con tomate rojo? Genial. ¿Quieren hacerlo con tomate cherry? Mucho mejor. Ahora, este tip que les voy a mostrar vale oro. Le vamos a poner un poco de aceite vegetal para que esto combustione y adquiera un sabor ahumado súper rico. Atiendan acá cómo revienta el miltomate.
Si un nutricionista ve esto, les va a decir que no hay que hacer eso porque produce acroleína y les va a dar acidez. Ay, no sé qué. Por favor, no le hagan caso. A veces si queremos llegar a un orgasmo gustativo se requieren ciertos sacrificios. Ahora vamos a aplicar la misma técnica con los chiles serranos. Acá hay que quemar la piel y una vez hecho esto, no hay que enjuagarlo con agua nunca. Así lo único que haríamos es robarle y quitarle sabor ahumado. Este es el punto perfecto. Ahora vamos a tirar todo en la chilmolera de barro, vamos a pelar los tomatillos y el ajo. De ser posible cuando aún está todo caliente. Acá hay que meter mano siempre, no hay de otra. Si hay algo que no pega es un cocinero que no mete mano. La comida pide nuestro calor humano. A veces tenemos que sentir la comida. O sus abuelas cómo cocinaban. Tiene que haber una conexión y un respeto por el alimento que estamos trabajando. Y sí, estoy tocando los chiles sin guante, pero no estoy procesando 20 kilos. Ya tenemos todo listo para empezar a moler, le ponemos sal fina y arrancamos. Le vamos a dar masa con una piedra de molcajete y esto no hace falta que quede muy molido. Cuando vayamos por la mitad ya le podemos ir agregando los chapulines y seguimos la molienda. Si les gusta una salsa más líquida le pueden agregar un poquitito de agua. Esta salsa no necesita ser elegante, esta salsa no es lisa pero tiene un montón de textura. Los ingredientes se integran al punto necesario y el resultado es una salsa increíble. Sencillamente una explosión de sabores y aromas. Les apuesto a lo que quieran que esta salsa podría ganarle a cualquier salsa de la cocina francesa. La tolerancia al picor de los chiles se va ganando de a poco, pero es mucho más difícil si no naciste en México. Aunque ya tengo mucho tiempo viviendo acá, no tengo el mismo aguante que los mexicanos. Y ahora procedemos con el pipián. Para el pipián de frijol generalmente se muele todo menos el frijol. En este caso lo vamos a moler todo porque lo queremos para relleno de los puñetes. Las pepitas y los chiles ya están suficientemente suaves para molerlo todo. En cada procedimiento hay que probar las preparaciones y rectificar la sal si le falta. Y ya tenemos todo listo para moler. Aquí tenemos cebolla, ajo, tomate, frijol negro, pepitas de calabaza, chile tuxtla, epazote y chepiche. Una combinación muy bien pensada. Un buen pipián debe tener una textura fina y para eso vamos a pasar la mezcla por un colador. De esta forma también nos desharemos de las semillas del tomate. Es una forma también de evitar sabores amargos. Llevamos todo esto a la cazuela de barro y lo vamos a reducir a fuego bajo. Si no tienen todos los ingredientes a mano, pueden probar con otras hierbas que les gusten y hacen su propia versión. Solo hay que procurar que salga una pasta bien cremosa de frijol. Hacer este relleno lleva su tiempo, pero vale la pena. El siguiente paso es armar los puñetes. Es una comidita muy humilde de la sierra, lo llaman así porque supuestamente su forma hace alusión a un puño cerrado. Si tienen una prensa para tortilla, la forma les va a salir mucho mejor. O pueden aplastar las bolitas de masa con lo que tengan a mano como lo estoy haciendo yo. Si no quieren usar bolsas de plástico, pueden usar una hoja de plátano. Lo único que hay que hacer es poner el pipián en el centro y cerrar la tortilla de 4 lados como si fuera un paquetito. Y así queda la forma original del puñete. Lo vamos a pasar a un comal que debe estar a temperatura media porque al ser una masa gruesa lleva su tiempo para cocerse bien. Y recuerden, primero siempre del lado del cierre. Y en este pequeño paquetito se encuentra la Santísima Trinidad de la cocina mexicana: chile, frijol y maíz. Y es increíble cómo con esos 3 ingredientes se pueden hacer infinidad de platillos. Esto lo podemos hacer al comal o lo podemos freír. En la mixteca oaxaqueña también hay un platillo muy parecido, pero de forma triangular, que se llama tetela. Y también me gustaría hacer mi versión en otro video. A esto hay que darle su tiempo para que se puedan dorar bien de ambos lados. Y les comento algo, si esto no llega a cerrarse bien, quedan aún mejor porque la pasta de frijol se seca y queda muy concentrado el sabor. Ahora vamos con el tasajo. El tasajo es un corte muy delgado de carne y es muy popular en Oaxaca. Esto ya viene salado y lo pueden comprar también oreado. Esto lo pueden hacer con o sin aceite, pero yo le voy a poner aceite para que salga más jugoso. Ahora sí hay que tener el comal bien fuerte porque queremos cocer la carne rápidamente de ambos lados para que no salga seca y luego esto lo vamos a deshebrar. Y para concluir todo vamos a poner una hoja santa para hacer un clásico huevito al comal. Con este huevito vamos a empapar de sabor toda la receta. Acá la hoja santa va a quedar bien tostadita y crocante y va a protegernos el huevito para que no se pegue al comal. De esta forma el sabor de la hoja santa se potencia a niveles inimaginables.
Para el emplatado servimos los puñetes, nuestro huevito, un poco de salsa encima, tasajo y rematamos todo con un poquitito de chepiche fresco. Y esta fue la fusión de varios elementos oaxaqueños. La gastronomía a nivel mundial siempre está cambiando de tendencias, pero la cocina tradicional es un patrimonio y es una reliquia. Y ustedes díganme, ¿qué prefieren? ¿La cocina moderna, de vanguardia, cocina fusión o la cocina tradicional? Si les gustó la receta, comenten, compártanlo en sus redes, denle me gusta. Suscríbanse a mi canal Teocinte dándole clic a la campanita. Me llamo Carlos Daniel Gamarra, nos vemos en el próximo video.